Capítulo 1. El que huye del ruido. El silencio era tan vasto que León podía oír el sonido de su propia respiración. El coche avanzaba lentamente por el camino de terracería. Las llantas levantaban polvo fino que flotaba como niebla sobre el asfalto seco. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo, firmes, inmutables. Parecían observarlo con una paciencia que él no tenía. Detuvo el vehículo frente a una verja oxidada. El letrero, deslucido por el tiempo, aún dejaba ver el nombre del rancho, el Molino Viejo. Era suyo ahora. Completamente suyo. Como también lo era la libertad, por primera vez en mucho tiempo. Bajó del auto y aspiró hondo. El aire era distinto allí, denso, real. Sin perfume de oficina, sin ruido de ciudad, sin promesas vacías. León Arango, de 42 años, es director general de uno de los desarrollos más lujosos de Monterrey, llevaba apenas unas horas divorciado legalmente. Y aunque había perdido mucho, también había ganado algo que no sabía que necesitaba: espacio para respirar. Avanzó hacia la casa principal. La fachada, aunque desgastada, conservaba un encanto particular: piedra antigua, ventanas grandes, tejado rojo y un porche de madera que crujía con cada paso. Al fondo, en los establos, se escuchaban cascos sobre la tierra. Caballos. Alguien más estaba ahí. Hola. Llamó con voz firme pero curiosa. Un ruido seco lo hizo girar. Desde el otro lado del corral, una silueta se dibujó contra la luz del sol poniente. Una figura femenina, delgada, con el cabello recogido bajo un sombrero vaquero y la camisa arremangada hasta los codos. Llevaba las riendas de un caballo retinto que se resistía al paso. Ella no lo forzaba, lo guiaba con suavidad, firmeza y respeto. León no supo por qué contuvo el aliento. Pero hubo algo en esa escena que lo detuvo, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento, más denso. La joven levantó la vista y lo observó. Sus ojos eran oscuros y serenos, como agua de pozo. No sonrió. No saludó. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó, con una voz grave, madura, que contrastaba con su juventud evidente. Soy León Arango. Compré el rancho. Vine a instalarme. Ella soltó las riendas y acarició al animal con la palma abierta. El caballo relinchó suavemente, como si la confirmación le bastara. Ya me habían dicho que venía alguien, de ciudad, murmuró sin burla, solo constatando un hecho. ¿Y tú eres? Marina Rivas. Cuido los caballos. Algunos de aquí, otros del rancho vecino. Volvió a mirarlo, evaluándolo como si fuera una especie distinta. ¿Tiene experiencia con animales, señor Arango? León sonrió, sin saber si estaba siendo amable o sarcástica. No. Pero me gustaría aprender. Ella asintió una sola vez. Luego le dio la espalda y siguió caminando junto al caballo, que ahora trotaba dócilmente a su lado. León se quedó en silencio, viendo cómo el viento levantaba polvo a su alrededor, y cómo esa joven, tan dueña de sí misma, desaparecía entre la luz dorada del atardecer. No sabía por qué, pero algo en su pecho se movió. No era deseo. No aún. Era curiosidad. Intriga. Una especie de paz que no había sentido en años. Tal vez eso era lo que significaba comenzar de nuevo. Esa noche, León desempacó lo poco que traía. 2 maletas, una caja con fotos antiguas, y una libreta negra donde había empezado a escribir lo que no se atrevía a decir en voz alta. Hoy empieza la vida sin Lucía, escribió. Fuera, los grillos cantaban con insistencia. En la ciudad, el silencio era incómodo. Aquí, era compañía. Antes de dormir, abrió una de las ventanas del cuarto. El aire entró fresco, con olor a tierra húmeda y a madera vieja. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad. Capítulo 2. El caballo y la tormenta. La lluvia no estaba en el pronóstico. Pero en Santa Lucía del Viento, nadie confiaba en pronósticos. Aquí, los que sabían leer el cielo eran los viejos, y los caballos. León lo aprendió demasiado tarde. La mañana había amanecido serena,
con el cielo despejado y un aire fresco que invitaba a salir. Marina había llegado temprano, como cada día desde que él se instaló. No hablaba demasiado. Se limitaba a hacer su trabajo con una eficiencia que rozaba lo hipnótico. Ese día, sin embargo, había algo distinto en su forma de mirar las nubes. ¿Todo bien?, preguntó León mientras intentaba ajustar la silla en uno de los potros más nerviosos. Ella entrecerró los ojos hacia el horizonte. Se viene tormenta, dijo con simpleza. Él rió, incrédulo. ¿De verdad? Si el cielo está azul. Marina no discutió. Solo chasqueó la lengua y el caballo giró obediente, como si también lo supiera. Una hora más tarde, el cielo estalló. Lluvia gruesa, oblicua, con truenos que retumbaban como tambores en la montaña. León alcanzó a guardar algunas herramientas, pero estaba empapado hasta los huesos cuando entró corriendo al granero donde Marina ya había refugiado a los caballos. «No pensé que ibas en serio», gritó entre risas, empapado y con el cabello pegado a la frente. Marina, seca bajo el techo de madera, lo miró de reojo con una media sonrisa. Era la primera vez que lo veía reír así, sin la sombra del pasado encima. «Los caballos lo saben antes que nosotros», dijo, y le extendió una toalla. León la tomó. Sus manos se rozaron. Nada más. Pero bastó. Él se secó el rostro mientras sus ojos la buscaban con descarada curiosidad. Tenía el cabello suelto, algo inusual en ella. Goteaba con la humedad, y un mechón se le pegaba a la mejilla. Marina era joven, sí, pero no tenía la ligereza de las chicas de ciudad. Había algo en su forma de estar de pie, de hablar solo cuando era necesario, que la hacía distinta. Sólida. ¿Tú creciste aquí?, preguntó él, intentando llenar el silencio con algo más que pensamientos. Desde que tengo memoria. Mi mamá era de aquí. Murió cuando yo tenía 10. Me quedé con mi abuelo. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí. La respuesta fue seca, sin dramatismo. Como quien se acostumbra al hueco. León asintió, sin saber qué decir. ¿Y tú?, preguntó ella, devolviéndole la mirada. ¿Qué se le perdió a un hombre de trajes caros en este rincón del mundo? La pregunta lo desarmó un poco. La calma. O tal vez, a mí mismo. Ella lo miró sin juicio. ¿Te dejaron o te fuiste? Ambas. El divorcio solo firmó lo que ya se había quebrado desde hacía años. ¿Dolió? Él tardó en responder. Más de lo que quería admitir. Una ráfaga de viento sacudió el granero. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Adentro, el silencio se volvió más denso. Los caballos resoplaban de vez en cuando, nerviosos, pero tranquilos bajo la presencia de Marina. Ella se acercó a uno de ellos, un alazán joven que no dejaba de mover las patas. Le habló en voz baja, casi como un susurro. León la observó. Como ponía la mano sobre el cuello del animal. Como su respiración se acompasaba con la de él. Como lo calmaba sin esfuerzo. ¿Cómo haces eso?, preguntó, sin apartar los ojos. No se trata de hacer. Se trata de escuchar. Ella giró la cabeza para verlo. Estaban cerca. Muy cerca. Él no dijo nada. Solo la miró, como si la lluvia hubiera detenido el tiempo. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, algo se deslizó entre ellos. No era físico aún. No era pasión. Era la posibilidad de algo. Una rendija que se abría. Gracias por quedarte, dijo ella, bajando la mirada. La mayoría ya se habría ido. La mayoría no te ha visto domar un caballo en plena tormenta, murmuró él. Marina sonrió, casi sin querer. Era una sonrisa pequeña, escurridiza, pero genuina. La lluvia comenzó a amainar. Los truenos se alejaban como pasos de gigante que se pierden en la lejanía. ¿Quieres un café?, ofreció ella. En mi casa hay algo caliente. Mi abuelo no está, fue al pueblo. León dudó un segundo. Pero luego asintió.
Sí. Me vendría bien. Cuando salieron del granero, el mundo olía a tierra mojada y a hojas nuevas. El cielo, aunque aún gris, parecía haberse rendido. Caminaban en silencio, uno al lado del otro, sin tocarse. Y sin embargo, ambos sabían que, de alguna forma, algo había comenzado esa tarde. Algo más fuerte que la lluvia. Capítulo 3. No sé qué hacer contigo. Marina. A veces, me pasa que camino por la casa sin razón. Solo voy de un cuarto a otro, como si algo dentro de mí no pudiera estarse quieto. Como si mis pasos buscaran respuestas que mi cabeza no encuentra. Hoy fue uno de esos días. La lluvia había empapado la tierra, dejando charcos y un olor dulce que me gusta. Afuera, todo parecía más limpio, más real. Pero dentro de mí, no era así. Había algo distinto. Desde que él llegó. León Arango. El hombre que apareció con botas nuevas, cara de ciudad y los ojos tristes. No debería pensar tanto en él. Apenas lo conozco. Y sin embargo, no dejo de recordar cómo me miró cuando calmé al alazán. No fue una mirada de deseo. Fue, como si me viera. De verdad. Como si, por un momento, algo en mí le hubiera importado. Y eso me asusta más que cualquier tormenta. Encendí la estufa. Café negro, sin azúcar. Como me gusta. Como lo aprendí de mi abuelo. Él aún no regresaba del pueblo. La casa estaba en silencio, solo el chisporroteo del agua caliente y mis pensamientos. León estaba en la pequeña sala, sentado en uno de los sillones de cuero viejo. Había dejado la toalla sobre una silla y su cabello seguía húmedo. Miraba por la ventana, pero su cabeza estaba lejos. Lo sé porque yo también suelo perderme así. Le llevé la taza con cuidado. Él la recibió con una sonrisa discreta. Gracias. Está fuerte, le advertí. Lo necesito así, dijo, y bebió un sorbo. No hablamos mucho. Pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que acompaña, que no pesa. Me senté frente a él, cruzando las piernas sobre la silla. La madera crujió un poco. ¿Por qué viniste a este rancho? Le pregunté, sin rodeos. Él levantó la vista. Porque ya no quería ser quien era. ¿Y sabes quién quieres ser ahora? No, admitió. Pero estoy dispuesto a descubrirlo. Me sorprendió su honestidad. Podría haber dicho cualquier cosa. Que quería paz, que buscaba un nuevo proyecto, pero no. Dijo la verdad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, vale mucho. Yo tampoco sé quién quiero ser a veces, le confesé, bajando la mirada. Me acostumbré a cuidar animales porque es lo que sé hacer. Pero no sé si eso es todo lo que soy. Se hizo un silencio largo. Él dejó la taza sobre la mesa. No eres solo eso, Marina. ¿Y tú qué sabes? Lo suficiente para darme cuenta. Lo miré. Y en sus ojos vi algo que me desarmó. No lástima. No compasión. Solo presencia. Atención real. Como si estuviera dispuesto a escuchar lo que nadie más había querido oír. No supe qué hacer con eso. Me levanté, incómoda. Fui hasta la cocina y me apoyé en la encimera, dándole la espalda. No me mires así, murmuré. ¿Así como? Como si yo fuera especial. Sentí sus pasos acercándose, lentos, sin prisa. Se detuvo a pocos pasos. ¿Y si lo eres? Tragué saliva. Algo en mi pecho se apretó. No empieces, León. No quiero que te confundas. Este lugar es tranquilo, sí. Y yo soy parte del paisaje. Pero no soy la historia que estás buscando. Él se quedó en silencio un momento. Luego habló, con voz baja. Tú no eres paisaje, Marina. Eres quien mantiene este lugar vivo. No supe qué responder. Me giré despacio. Él estaba ahí, firme, tranquilo. No intentaba besarme. No intentaba tocarme. Solo me miraba como si cada palabra que yo dijera importara. Y eso era peligroso. No me mires así,
repetí, más suave. Él sonrió, apenas. Está bien. Pero ya te miré. Y ya no puedo fingir que no vi lo que vi. Me dolió algo en el pecho. No sé si fue ternura, miedo o ganas de abrazarlo. Quizá todo junto. No pasó nada más esa noche. Solo eso. Un silencio compartido. Una lluvia que terminó de calar los huesos. Y una pregunta que quedó flotando entre los dos. ¿Qué estamos empezando a hacer? Capítulo 4. Entre el galope y el temblor. El sol había regresado con fuerza después de la tormenta, como si quisiera compensar el desastre del día anterior. El campo brillaba. Las hojas verdes relucían y los charcos reflejaban el cielo como espejos rotos sobre la tierra. Marina llegó al rancho a media mañana, con la camisa de cuadros arremangada y el cabello recogido en una trenza floja. León ya estaba afuera, esperándola junto al corral. ¿Temprano?, preguntó ella, al verlo con las botas llenas de tierra. No podía dormir. Me despertó el silencio. Ella soltó una risa suave. Te acostumbrarás. Aquí, el ruido es el viento y los caballos. León sonrió, algo nervioso. Justo por eso te llamé. Quiero aprender a montar bien. De verdad. No solo como pasatiempo. Marina entrecerró los ojos, dudando. ¿Montas? Lo he hecho. Pero no como tú. Quiero hacerlo como se hace aquí, sin presumir, sin miedo. Ella asintió y se acercó al corral. Entonces empecemos. Eligió a Sombra, un caballo castaño de paso firme y temperamento noble. Marina lo ensilló con movimientos hábiles, sin decir mucho. León observaba en silencio, fascinado por la precisión de cada gesto. Sube, dijo ella, dándole una palmada al estribo. Él lo hizo, no sin dificultad. Sombra resopló pero no se movió. Marina se colocó junto a él, firme. Relájate. No estás dominando, estás dialogando con él. ¿Dialogando? Claro. Cada tirón, cada presión con las piernas, es una palabra. Si gritas con el cuerpo, él se asusta. Si susurras, te escucha. León la miró de reojo. Y por un instante, ya no era solo del caballo de quien hablaban. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Susurras o gritas? Marina se quedó quieta. Depende de quién esté escuchando. Una ráfaga de viento levantó algo de polvo. El sol brillaba sobre los hombros de ella, dorando su piel morena. Ahora, muévelo al paso, indicó, desviando la atención con oficio. León obedeció. Sombra avanzó tranquilo, pero sus movimientos eran torpes. Se notaba la falta de experiencia. Marina caminó a su lado, corrigiendo con frases cortas, sin suavizar. Tus manos, más firmes. No tires, guía. Tus piernas, no aprietes como si se te fuera la vida. Él resopló, frustrado. No es tan fácil como parece. Lo bueno no suele serlo, dijo ella, cruzando los brazos. León detuvo el caballo y bajó, agitado. Me duele todo. Ella se rió por primera vez en días, una carcajada breve pero cálida. Eso que sientes se llama humildad. León le sostuvo la mirada. ¿Y tú? ¿Eres buena para domar personas también? Marina dio un paso hacia él. El aire entre ambos se tensó. Solo a los que se dejan. Estaban demasiado cerca. El aliento de ella olía a café con miel. León bajó la vista a sus labios, después volvió a sus ojos. Y entonces, ocurrió, él alzó una mano, despacio, y rozó con la yema de los dedos un mechón que había escapado de su trenza. ¿Tienes tierra aquí?, susurró. No era verdad. Y los dos lo sabían. Ella no se apartó. Pero tampoco cedió. Ten cuidado, León, murmuró, con voz ronca. No empieces algo que no sabes terminar. Él bajó la mano, pero no retrocedió. ¿Y si no quiero que termine? El corazón de Marina latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo.
Cerró los ojos un instante, respirando hondo. Entonces aprende a ir despacio. Y se giró. Seguimos mañana, dijo, ya caminando hacia la cerca. León se quedó allí, con las manos en los bolsillos y el cuerpo ardiendo. Sonrió, rendido. No había ganado, pero tampoco había perdido. Porque lo que había entre ellos, ya no era solo un juego de miradas. Era algo que empezaba a galopar sin freno. Capítulo 5. La noche también arde. La luna colgaba sobre el cielo despejado, redonda y luminosa, bañando el campo con una claridad suave que lo volvía todo más íntimo. El aire olía a tierra húmeda, a madera tibia y a pasto recién cortado. Marina no lograba conciliar el sueño. Había dado vueltas en la cama más de una hora. El cuerpo le dolía, pero no por el trabajo. Era otra cosa. Una inquietud que nacía en el pecho y se deslizaba hacia su vientre cada vez que recordaba el roce de los dedos de León en su rostro, la forma en que la había mirado. No era deseo lo que más la desarmaba. Era ternura. Una ternura peligrosa. Se levantó. Se puso un suéter delgado y salió descalza al porche. El aire de la noche le acarició la piel y, por un momento, todo pareció calmarse. Hasta que lo vio. León caminaba hacia la casa, con las manos en los bolsillos y el cabello revuelto por el viento. Al verla, se detuvo, como si no esperara encontrarla despierta. No podía dormir, dijo él, al llegar al pie de la escalera. Yo tampoco, respondió ella, sin moverse. Puedo. Ella asintió. León subió despacio los escalones y se sentó en el otro extremo del banco de madera. No dijo nada al principio. Solo miró hacia el campo oscuro, donde los caballos dormían bajo el cobertizo. ¿Tú también escuchas cosas en la noche?, preguntó él, sin girarse. A veces. Ella abrazó sus piernas, recostando el mentón sobre las rodillas. Sobre todo cuando tengo miedo. Él la miró entonces. ¿A qué le tienes miedo, Marina? Ella tardó en responder. A que alguien entre a mi vida, y después se vaya. A dejar que algo bonito crezca, para que luego se muera. No pienso irme, dijo él, sin rodeos. No digas eso si no estás seguro, susurró ella. No me hagas promesas dulces bajo la luna. Ese tipo de promesas dejan cicatrices. Silencio. Y luego, sus pasos. León se levantó y se acercó a ella, sin prisa. Se agachó frente a sus piernas, quedando a su altura. Marina lo miró, tensa, pero no se apartó. No vengo a prometerte nada, dijo él, con voz baja. Solo vengo a pedirte permiso. ¿Permiso? Para tocarte. Para besarte. Para saber si esto que siento, también lo estás sintiendo tú. Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de brillo. No lágrimas de tristeza. Era otra cosa. Algo que llevaba demasiado tiempo queriendo escapar. Sí, dijo apenas. Y entonces se la besó. No fue un beso desesperado. Fue lento. Cálido. Como una pregunta que finalmente se responde. Las manos de él rozaron su cintura con delicadeza, como si tuviera miedo de romperla. Ella, en cambio, le tomó la cara entre las manos, atrayéndolo con firmeza, queriendo sentirlo más cerca. El mundo se quedó quieto. No importaban las cicatrices de ella ni los fracasos de él. No importaban los años que los separaban ni las historias que pesaban sobre sus hombros. En ese instante, solo eran dos almas cansadas, que se habían encontrado. El beso se rompió cuando ella apoyó la frente en su pecho, respirando agitada. León la abrazó, envolviéndola con sus brazos grandes, como si pudiera protegerla de todo. ¿Estás bien?, murmuró él, con la voz ronca. No lo sé, dijo ella, temblando. Pero no quiero que esto se acabe. León la besó de nuevo, en la frente, en las mejillas, en los labios, con una necesidad que crecía como fuego lento. Ella respondió con las mismas ganas, aferrándose a su camisa, dejando que su cuerpo hablara donde las palabras ya no alcanzaban. Cuando entraron a la casa, no encendieron luces.
Las sombras los guiaron hasta el cuarto de él. Y esa noche, sin más testigos que el crujir de la madera y el canto de los grillos, Marina y León se eligieron. No como un error. No como una aventura. Sino como una apuesta. Como un salto al vacío, donde por fin se permitieron caer. Capítulo 6. Lo que aún tiembla en la piel. El sol entraba a través de las rendijas de la persiana, dorando los bordes de la habitación como si alguien hubiera bordado luz en las paredes. León despertó antes que ella. Lo supo por la quietud del cuerpo que dormía a su lado, envuelto en las sábanas blancas. Marina tenía el cabello suelto, desordenado, una hebra sobre la mejilla y otra colándose entre sus labios. Respiraba profundo. Parecía tranquila. Pero él no lo estaba. No por arrepentimiento, sino por miedo a quebrar algo que ya se sentía frágil de por sí. La noche anterior aún le ardía en la piel. El roce de sus manos, la forma en que ella lo había mirado cuando se rindió al deseo, no como quien se entrega a un capricho, sino como quien por fin se permite sentir. León deslizó los dedos por su espalda, lento, apenas un roce. Ella se movió un poco y, al abrir los ojos, lo miró con una mezcla de sorpresa, timidez y algo más, algo que no dijo en voz alta. «Buenos días», susurró él. «¿Ya amaneció?» «Hace rato. Pero no quería despertarte». Ella se incorporó despacio, cubriéndose con la sábana. Sus piernas quedaron al descubierto, y León apartó la mirada con una sonrisa suave. «No necesitas esconderte», dijo él. «No me escondo», contestó ella, sin dureza. «Me estoy acostumbrando». ¿A qué? A que alguien me mire así, después. Él se acercó, tomó su rostro entre las manos y la besó en la frente. No fue solo una noche, Marina. Ella cerró los ojos un segundo. Eso dices ahora. León frunció el ceño, pero no insistió. Bajó de la cama y se puso los pantalones con lentitud. Luego se giró hacia ella, de pie, con el torso desnudo y los pies descalzos sobre la madera. No voy a desaparecer. No necesito promesas, León. Solo tiempo. Te lo doy. Ella asintió, agradecida en silencio. Bajaron juntos a la cocina. Él puso agua a calentar para el café. Ella cortó pan y lo untó con mermelada de guayaba que su abuelo había hecho semanas atrás. No hablaron mucho. Pero se miraban. Y en esas miradas había ternura, y también miedo. Porque lo que nacía entre ellos era real. Y cuando algo es real, también puede romperse. Mientras comían, León la observó con disimulo. La forma en que recogía su cabello, como se lamía los dedos al probar la mermelada, el brillo suave de su piel al sol. La deseaba. Sí. Pero también quería quedarse a su lado después del deseo. Tengo una idea, dijo de pronto. Ah, sí. Quiero hacer algo contigo. Ella lo miró, desconfiada pero curiosa. ¿Qué cosa? Una exposición. Marina frunció el ceño. ¿De qué hablas? Fotos. Retratos. Historias del rancho, de ti, de los caballos, de la vida aquí. Mostrar al mundo lo que este lugar tiene. Lo que tú eres. Ella bajó la vista, sorprendida. ¿Y por qué harías eso? Porque quiero que el mundo vea lo que yo veo cuando te miro. Marina tragó saliva. Dejó el pan sobre el plato y se levantó sin decir nada. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. Él se acercó por detrás, despacio. La rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. No te estoy pidiendo que confíes de inmediato. Solo que me dejes intentarlo. Ella no respondió de inmediato. Pero su cuerpo se aflojó en el suyo. Y eso bastó. Capítulo 7. A través de sus ojos. El primer disparo fue tímido. La cámara de León capturó a Marina de espaldas, al amanecer, mientras alimentaba a los caballos. El sol apenas tocaba sus hombros, y una hebra de su trenza colgaba como pincel de tinta sobre la camisa blanca. Ni siquiera me avisaste, dijo ella, sin voltear. Así salen mejor las fotos.
Marina giró apenas el rostro, cruzando los brazos. Y si no me gustan, las borras. Solo si tú lo decides, respondió León, bajando la cámara. Aquí, tú mandas. Ella no respondió, pero caminó hacia él. Se detuvo a medio metro, descalza, con los pantalones arremangados y una expresión que era entre sospecha y ternura. ¿Por qué quieres mostrar esto al mundo? Porque el mundo necesita saber que lo simple también es hermoso. La miró con esa intensidad que empezaba a dolerle en el pecho. Marina bajó la mirada y asintió, apenas. Entonces empecemos por lo que soy. Y así, durante varios días, Marina se dejó retratar. En el corral, entre tierra y crines. En la cocina, con las manos cubiertas de harina. En la huerta, con las mejillas enrojecidas por el sol. Pero también en los momentos más íntimos, leyendo bajo un árbol, tarareando una canción sin saber que él escuchaba, llorando en silencio al ver una foto vieja de su madre. Quiero incluir esta, dijo León una tarde, mostrándole una imagen donde ella está sentada en el granero, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Marina se la quedó viendo. No era una foto halagadora. Tenía el rostro manchado de polvo, el cabello suelto y los ojos, tristes. Parezco rota. Estás viva, corrigió él. Y hermosa. Así, sin pose. Sin escudo. Ella lo miró con algo parecido al amor. Ese tipo de amor que no explota, sino que se filtra despacio, como el agua que se cuela por una rendija y termina llenándolo todo. ¿Qué pasa si la gente se burla? Preguntó en voz baja. ¿De ti? De mí. De nosotros. De esto. León se acercó, tomó su rostro entre las manos y rozó su frente con la suya. Entonces no son gente que importe. Marina cerró los ojos. Y en ese momento entendió que no estaba posando para una cámara. Estaba posando para la vida que siempre quiso tener. Una donde no tuviera que fingir fortaleza todo el tiempo. Una donde ser vista no fuera sinónimo de peligro. Días después, en un pequeño centro cultural del pueblo vecino, montaron la exposición. No tenía pretensiones. Solo paredes blancas, cuerdas de yute y fotografías impresas en papel mate. Cada imagen tenía un título escrito a mano. Y bajo una de ellas, la del granero, con sus ojos tristes y sinceros, León escribió: ¿Dónde empieza el coraje? La sala se llenó de curiosos, de gente del pueblo, de forasteros. Algunos preguntaban por los caballos. Otros se conmovían con los retratos de las manos curtidas por el trabajo. Pero muchos se detenían en ella. En Marina. Y por primera vez, ella no se escondió. No huyó de las miradas. No pidió disculpas por su historia. Solo se mantuvo de pie, tomada de la mano de León, sintiendo como ese amor que nació en silencio, empezaba a hablar fuerte. Capítulo 8. El lugar al que pertenezco. La exposición terminó con aplausos tibios, palabras bonitas y abrazos sinceros. Pero lo que Marina no esperaba, era lo que vendría después. León desapareció por 3 días. No avisó. No dejó nota. Solo se fue al amanecer, dejando su cama vacía y una taza de café aún caliente en la mesa. Marina sintió que el estómago se le vaciaba cuando vio el portaequipaje ausente de su camioneta. Sabía que era demasiado bueno para quedarse, murmuró, mirando el horizonte seco y sin respuestas. Durante esos días, no durmió bien. Volvió a caminar descalza por las noches, a hablar con sus caballos, a fingir que no dolía. Pero dolía. Dolía mucho. Porque ahora sabía lo que era tener a alguien, y perderlo. La mañana del 4.º día, lo encontró en el corral. León estaba allí, con las botas llenas de tierra y un sombrero nuevo, acariciando al potrillo más joven. El corazón de Marina dio un brinco entre rabia y alivio. ¿Volviste?, preguntó ella, sin ocultar la grieta en su voz. Él giró despacio. La miró. Y entonces sonrió. Nunca me fui. ¿Cómo que no? Desapareciste. Fui a buscar algo. Ella frunció el ceño, cruzándose de brazos. ¿Y se puede saber qué?
León metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña cajita de madera. La abrió frente a ella. No era un anillo. Era una llave. Compré una vieja casa en el pueblo. Tiene un terreno al fondo donde podríamos montar algo juntos. Tal vez un centro de doma. Tal vez un taller de fotografía. O ambos. Lo que tú quieras. Pero, hizo una pausa, solo si tú también quieres quedarte a mi lado. Marina lo miró. Silencio. El viento levantó un poco de polvo. Un caballo relinchó a lo lejos. ¿Estás loco?, dijo ella, pero se le quebró la voz. Un poco. Sobre todo por ti. Ella caminó hasta él. No corrió. No lloró. Solo lo abrazó, fuerte. Se pegó a su pecho como si buscara una raíz. Y él la sostuvo como si fuera su tierra. No sé si soy buena en esto del amor, León. Yo tampoco. Pero contigo, quiero aprender. La besó. Fue un beso tranquilo. Profundo. Como un sí sin palabras. Como una promesa sin papeles. Semanas después, comenzaron a mudarse. Ella llevó sus botas gastadas, sus libros viejos y sus silencios. Él trajo sus cámaras, sus ganas de quedarse, y un corazón que ya no temía volver a empezar. El lugar que construyeron no era perfecto. Pero era suyo. Y en medio del campo, entre caballos, fotografías y madrugadas compartidas, Marina y León descubrieron que el amor no siempre grita, pero cuando es real, se queda. Fin.